Modelos estructurales de la Universidad de Costa Rica, por medio de su programa de infraestructura del transporte, se complace en brindar una cordial bienvenida y en agradecer su presencia en este espacio informativo, el cual esperamos sea de provecho para todos. Previo al inicio de la sesión de hoy, les solicitamos amablemente mantener desactivados sus micrófonos y cámaras de video, así como identificarse claramente con su nombre y apellido de su usuario de Zoom, lo cual es requerido para facilitar la interacción y para la eventual emisión de constancias de asistencia. Al final de esta charla se brindará la posibilidad de plantear sus consultas, para lo cual solicitamos prepararlas a través del chat que tenemos a disposición para todos ustedes. Las consultas se estarán atendiendo en estricto orden de ingreso. Las consultas pueden ser dirigidas a mi persona o a Raquel Arriola, que también estará asistiéndonos en la atención de consulta de esta actividad. También informarles que esta actividad se estará grabando y que podría utilizarse posteriormente como parte de las acciones académicas y divulgativas de la NAME UCR. Finalmente, aclaramos que las opiniones aportadas por los facilitadores en este ciclo de conferencias no necesariamente constituyen la posición de la NAME ni de la Universidad de Costa Rica. Damos inicio al ciclo de webinars denominado Proyectos Exitosos de Obra Pública, Elementos Claves para el Éxito, Experiencia en Reino Unido y Latinoamérica, ofrecido por el Programa de Infraestructura del Transporte de la NAME UCR, bajo el auspicio de la Embajada de Costa Rica en el Reino Unido y con la colaboración de la firma Glitz, consultora líder mundial del sector inmobiliario y de la construcción. El objetivo de este ciclo de charlas virtuales es compartir información sobre la experiencia, nuevas herramientas y los retos específicos en proyectos de obra pública a nivel internacional, las formas de superarlos, así como identificar los beneficios potenciales de estas experiencias y herramientas en proyectos de infraestructura en Costa Rica. Para la apertura de esta actividad, procedemos a escuchar las palabras de la ingeniera Ana Luisa Elizondo Salas, coordinadora del Programa de Infraestructura de Transporte de la NAME UCR. Buenos días a todos, señor Rafael Ortiz Fabrega, embajador de Costa Rica en Reino Unido, señores panelistas, señoras y señores presentes. Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por el ANAME en conjunto con la Embajada de Costa Rica en el Reino Unido. Es sobre temas de experiencia positiva en la planificación, ejecución, seguimiento y cierre exitoso de proyectos de infraestructura. Me parece que esta convocatoria es extremadamente oportuna y relevante, pues es un tema significativo para el país. Esto, dada la crisis actual que vivimos en cuanto al desarrollo exitoso de proyectos. Estamos frente a retos para mejorar la calidad del país en cuanto al desarrollo de proyectos viales eficientes y eficaces que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad y buen desempeño y que a la vez otorguen seguridad y movilidad segura, por lo que esta actividad busca reflexionar sobre todo ello. La infraestructura vial es el mayor activo de la sociedad, por eso el mejoramiento en los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos le permite al país mayor competitividad, pues facilita la movilidad, promueve el progreso social y económico y al mismo tiempo mejora la calidad de vida de los costarricenses. Esperamos que este seminario sea de mucho provecho para todos. Nuevamente sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Excellent. Thank you, Ana Luisa, for that. Ok, muchas gracias, Ana Luisa, por esta amable bienvenida. ¿Con alguien de la Embajada de Costa Rica quisiera dar algunas palabras antes de que empecemos? Thank you. Good afternoon from London. Buenas tardes desde Londres, desde la Embajada. Deseo agradecer la participación de todos el día de hoy y trasladar a su vez un especial saludo y un agradecimiento por hacer de esta serie de webinars una realidad al equipo de Glitz.
al señor Stuart Senior, director de Glitz International Limited, al señor Mike Penny, director de país en Perú, señor Jorge Cardoso, director asociado, al señor Sean Watson, quien es el gerente ejecutivo de información, y por supuesto al equipo de la NAME de la Universidad de Costa Rica, al ingeniero don Rolando Castillo Baradona, quien es su director, a la ingeniera Ana Luisa Elizondo Arias, coordinadora, y al ingeniero Fabián Elizondo Arrieta, coordinador de la Unidad de Investigación e Infraestructura de Transporte, a la ingeniera Raquel Alviola Guzmán, también coordinadora de Unidad Normativa y Actualización Técnica. Bueno, para la Embajada de Costa Rica en el Reino Unido es realmente satisfactorio que los esfuerzos que desarrollamos para fomentar y fortalecer la cooperación técnica internacional se plasmen en actividades de formación como la que hoy nos ocupa y que va a continuar por 2 días más. En esta oportunidad se ha logrado concretar una alianza entre el sector privado, representado por la compañía del Reino Unido Glitz, dedicada a la consultoría inmobiliaria y de construcción, con más de 135 años de experiencia y que actualmente desarrolla proyectos alrededor del mundo, y la NAME de la Universidad de Costa Rica, cuyas competencias otorgadas por ley e importancia a nivel nacional son indiscutibles. La serie de webinars que hoy inician tienen como fin último trasladar al sector de la construcción en Costa Rica información sobre la experiencia, nuevas herramientas y los retos específicos en proyectos de obra pública a nivel internacional, las formas de superarlo, así como identificar los beneficios potenciales de estas experiencias y herramientas en proyectos de infraestructura en Costa Rica. Durante estos 3 días se van a abordar importantes aspectos relacionados primero, al concepto de alineación estratégica y gestión de programas de éxito. En segundo lugar, análisis del modelo de adquisiciones transparentes y contratos colaborativos. Y tercero, el modelo de la construcción digital. Deseamos entonces a todos los participantes el mayor provecho de esta serie de webinars y reiteramos el compromiso de nuestra embajada, la Embajada de Costa Rica en el Reino Unido, para aumentar la cooperación técnica en beneficio de las instituciones nacionales. Muchísimas gracias. Disfruten mucho la capacitación. And Glitz International, thank you so much for your cooperation. Good morning, and thank you for that introduction. Buenos días y gracias por esta presentación. Espero que puedan ver mi pantalla como se presentó antes. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor pónganlas en el chat para que podamos responderlas al final de la sesión. Solo quisiera dar una pequeña introducción, presentarme a mí y a la discusión de hoy día. Yo soy Michael Penny, yo soy el director de país para Glitz Perú. Yo he estado trabajando y viviendo en Lima en los últimos 3 años y también soy responsable del desarrollo y del negocio de nuestra empresa en Latinoamérica y América Central. Hoy día vamos a hablar sobre alineamiento estratégico y gestión de programas exitosos y cómo hemos gestionado ese éxito y cómo se gestiona el éxito en las diferentes etapas de nuestros proyectos. Quisiera presentar rápidamente a Glitz. Glitz es una empresa independiente que estamos desde 1885. Tenemos más de 2,000 personas empleados en el mundo, trabajamos en 6 continentes y trabajamos en 73 oficinas. Estamos muy orgullosos de nuestra
situación de independiente, porque esto nos permite asistir y apoyar a nuestros clientes en diferentes sectores como el sector público, infraestructura, sectores de tranvías. Y también somos líderes en consultoría en el mundo. Tenemos una serie de oficinas. Nuestra oficina principal en Latinoamericana está ubicada en Lima, Perú, y también operamos en Quito, Ecuador. Y todavía no hemos trabajado en Costa Rica, pero esperamos encontrar la oportunidad en un futuro cercano. Leeds trabaja en proyectos en el mundo por un valor de más o menos 160 mil millones de dólares en diferentes sectores, en una amplia gama de sectores y especialidades. Y nuestro rol es trabajar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, del activo. Proporcionamos gestión comercial y de contratos, gestión de cronogramas y proyectos, gestión de propiedades y activos y también asesoría estratégica, pero a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Desde el inicio, cuando estamos tratando de entender la necesidad del proyecto, hasta pasando por el diseño, construcción y gestión durante todo el ciclo de vida del proyecto y en sus etapas. Como dije, trabajamos en todos los sectores y mayormente en el sector público, pero también el sector energía, defensa, propiedad, y también tenemos clientes de petróleo y gas, también aviación, sectores detallistas y grandes proyectos de infraestructura como carreteras y redes de trenes. Voy a hablar de un proyecto que de los que estamos muy orgullosos, que es el Laboratorio de Química Sostenible de Glasgow, en el Reino Unido, que es una acreditación de sostenibilidad muy alta. Es un net cero o carbón cero y ha obtenido el mayor estándar de construcción sostenible en el mercado europeo. También estamos trabajando en desarrollos de detallistas en España, en Madrid, en asociación con trabajando con propiedades muy antiguas que tienen que ser protegidas. También ahora estamos trabajando aquí en el Perú. Empezamos a trabajar con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, que las hemos estado apoyando para la reconstrucción de 75 escuelas, 17 hospitales, y proporcionamos más o menos de 3.000 millones de dólares para la protección de las riberas para mitigar desastres de inundación en el futuro. Este programa está en su tercer año y ya hemos entregado 30 escuelas y 4 hospitales, y estamos ahora construyendo diferentes activos para defensas ribereñas. Finalmente, otra área donde nosotros disfrutamos trabajar es que somos contratistas y consultores para el redesarrollo de las casas del Parlamento en el Reino Unido. Eso es un poco sobre nosotros. Yo ahora voy a hablar sobre mí. Tengo 30 años de experiencia en la industria de la construcción, básicamente en el sector público. Yo soy un profesional acreditado con diferentes certificaciones del Reino Unido. He trabajado en el sector del minoreo, también en la construcción de hospitales y también en grandes proyectos de infraestructura como construcción de aeropuertos y carreteras. Pero hoy día vamos a estar hablando más sobre un caso de negocio. ¿Por qué un caso de negocios? Porque cuando construimos cualquier cosa en el ambiente de la construcción, estamos entregando un activo que va a darnos cierto servicio. El desarrollo de ese caso de negocios es muy importante para mí, porque muchos proyectos fracasan porque no se alinean con la estrategia
sobre cómo pretenden manejar el éxito para el proyecto. En mi opinión, la mayoría de proyectos fracasan en esta etapa. ¿Por qué? Porque al principio no vemos el fracaso al inicio del proyecto. Muchas veces ocurre después, pero el fracaso estuvo en no definir adecuadamente el método o no medir el éxito del proyecto junto al objetivo que se quiere lograr, y no evaluar los riesgos y no demostrar cómo podemos o cómo pensamos gestionar y mitigar los riesgos a lo largo del programa. Entonces, los 5 casos de negocios, el modelo de los 5 casos de negocio es un método utilizado por el gobierno del Reino Unido para establecer objetivos económicos y financieros sostenibles del proyecto. También permite evaluar los beneficios y el valor no monetario y el valor monetario y el beneficio monetario. Y también permite dar un marco de trabajo para gestionar la incertidumbre y el riesgo. Yo diferencio esto porque el riesgo lo podemos definir, pero la incertidumbre no. Esto nos permite poner un proyecto en un campo alineado para que el gobierno o una institución privada lo gestione, y así podemos evaluar la probabilidad de éxito del proyecto. Entonces voy ahora a mencionar los aspectos claves de este modelo de los 5 casos de negocio. Entonces, primero hablemos de cómo cómo se alinea el éxito. Para mí, el éxito es asegurar de que haya una conexión directa y coherente entre los objetivos estratégicos de un proyecto y los de la organización. Es decir, la organización que va a entregar el proyecto necesita tener sus objetivos alineados con los proyectos o programas individuales. Entonces, si somos el departamento de inversión o de gobierno y estamos pensando en construir un hospital o una infraestructura de trenes nueva, entonces los beneficios de ese proyecto tiene que estar alineado con los beneficios de nuestra propia organización. Por ejemplo, queremos mejorar la salud y el bienestar de nuestra sociedad, o queremos mejorar el transporte o dar nuevas oportunidades de negocio o mejorar la conectividad entre las diferentes ciudades. Entonces, esta alineación es muy importante para asegurar que el éxito del proyecto se alinee o se alinee con la organización de nuestra propia organización. Tenemos que asegurarnos que el alineamiento no esté solo a nivel estratégico, al más alto nivel de nuestro departamento o gobierno, sino que se alinee con las iniciativas, los recursos que pensamos desplegar y con la organización, con la estructura de la organización. Esto nos permite enfocar o concentrar nuestros esfuerzos en actividades que nos van a dar éxito a largo plazo y capacidades. Este tipo de casos de negocio nos permite evaluar los beneficios de los diferentes proyectos de nuestro programa para asegurar que estamos seleccionando y dando prioridad a los proyectos que nos den el mejor éxito para nuestra organización o para nuestro departamento de gobierno. Y la gestión exitosa de un programa significa que nosotros estamos planificando, organizando y controlando efectivamente múltiples proyectos. Esto parece obvio, pero en realidad en muchos casos no hemos definido cómo vamos a medir la organización o el programa o el costo-beneficio dentro de cada uno de los proyectos a nivel de programa. Y tenemos que asegurarnos de que evaluemos esto de manera consistente, estos puntos de datos, para lograr de manera estratégica los objetivos y de manera
temprana. Entonces, yo he visto muchos programas que no han tenido esta alineación entre cómo están capturando los datos, una no alineación en el control de los proyectos dentro del programa. Esto quiere decir que los recursos son difíciles de gestionar y desplegar en el momento adecuado para que nos ayude a resolver nuestros problemas. Entonces, cuando definimos los objetivos claros, esto nos permite ver los riesgos, asignar los recursos a las áreas que tienen mayores riesgos y nos permite monitorear continuamente en los proyectos dentro de un programa para asegurar que tenemos los mismos puntos de datos para poder monitorear todo en base a la misma base. Y el modelo de los 5 casos de negocio. Todos entienden la naturaleza de los casos de negocio, pero este modelo es un modelo muy importante, clave, desarrollado por el gobierno británico para dar a todos los proyectos una metodología o una forma de medir con éxito dentro de un programa o proyecto. Y se aplica tanto al programa o proyecto o programa, que es un grupo de proyectos, o un portafolio o un grupo de programas. Entonces, cuando vemos en la planificación de cómo vamos a gastar nuestro presupuesto o nuestra inversión en la etapa de preinversión, y es acá donde muchas organizaciones, según mi opinión, hacen los primeros errores. Entonces, probablemente no definen cómo van a hacer esta pirámide de ejecución y cómo esto va a impactar los diferentes niveles de su programa o proyecto propuesto. Entonces, tenemos que ver nuestro caso de negocios dentro de esta misma estructura. A muy alto nivel tenemos el nivel de la política. Vamos a tener planes nacionales o gobiernos nacionales. En el siguiente tenemos nuestro portafolio, nuestros grupos de programas, donde vamos a tener quizá un documento de estrategia o un departamento o una industria. Después tenemos nuestros programas, un grupo de proyectos, donde tenemos un caso de negocio de programa, y quizá ustedes estén familiarizados con el término una oficina de gestión de programa, que es la encargada de gestionar el activo de los proyectos. Y en el último nivel vamos a tener nuestros proyectos. Entonces, también vamos a tener un caso de negocio para cada proyecto y un equipo de proyecto. La alineación estratégica que estoy mencionando es a lo largo de todos estos niveles. Entonces, cuando hacemos decisiones a nivel de política, esto tiene que estar alineado con el departamento, con el plan del departamento o del ministerio. Tiene también que estar definido dentro de nuestros programas y finalmente alineado con nuestros proyectos. Esta es la base de nuestro modelo de 5 casos de negocio. Pero, ¿qué es el modelo de 5 casos en resumen? ¿Cuáles son los 5 casos? El primero es el caso estratégico. Es decir, aquí tenemos que definir si el proyecto es estratégicamente necesario, si se requiere, si es parte de nuestra alineación, de nuestra estructura de alineación, si se alinea con la estructura, la estrategia del gobierno, si se alinea con la estrategia del ministerio. También tenemos de nuevo el caso económico. El proyecto es económico y socialmente viable. Entonces, nuevamente, vemos la inversión de capital, pero también el impacto en la inversión social. Comercial. ¿Es el proyecto comercialmente viable? ¿Cuál es la diferencia entre económico y comercial? Y yo fui un poco más en investigación, pero el caso comercial considera si el proyecto es posible en el mundo actual, se va a poder entregar en el mercado actual. Y después tenemos el caso financiero. El proyecto es asequible
Obviamente, la viabilidad económica, que vamos a poder hacer una inversión de capital para un proyecto que va a dar beneficios sociales, puede ser comercialmente viable, pero lo podemos afrontar, podemos tener esos fondos a largo plazo. Y luego el caso de gestión. Es práctico ejecutar este proyecto de acuerdo al clima, de acuerdo a los recursos, es de acuerdo al tiempo o el periodo de tiempo que queremos hacerlo. Es decir, tenemos varios componentes y entonces esto se tiene que considerar en el caso de negocios como un único capítulo, pero va yendo a detalle interno. Ahora tenemos el caso estratégico. Entonces, ¿qué consideramos aquí? Estamos considerando el fundamento del proyecto, cómo es que calza en nuestra política o estrategia. El caso estratégico establece los límites claros del proyecto y su alcance. Define los objetivos generales del proyecto y resume los beneficios, los riesgos, las restricciones y las dependencias. De cierta manera, el caso estratégico es un resumen ejecutivo del caso de negocios, pero acá estamos asegurando que demostramos un alineamiento con nuestras políticas de gobierno o las políticas de nuestra empresa privada, y se demuestra cómo este proyecto cómo el alcance de este proyecto se alinea con esto, igual que los límites del proyecto. Es decir, damos un resumen. Finalmente, se toman en cuenta aspectos de sostenibilidad ambiental y social. Muchas veces esto nos olvidamos de evaluar en los proyectos de activos públicos. Luego veamos el caso económico. Acá lo que vemos es que acá tenemos opciones y en diferentes etapas del proyecto vamos a tener una serie de opciones. Entonces, estamos a una etapa muy temprana o de un programa, de un proyecto. Vamos a tener que tener una variedad de opciones. Entonces, el caso económico necesita definir la viabilidad de las diferentes opciones que van a ser consideradas. Y durante el proyecto o el ciclo de vida del proyecto o programa, el número de opciones en el caso económico se van a ir reduciendo hasta tener finalmente la única que vamos a entregar. Pero el punto de partida de un caso económico es considerar todas las opciones que son posibles y evaluar los impactos económicos, es decir, la inversión de capital. Entonces, vemos cada uno de estos beneficios en términos de valor por dinero, costo-beneficio, y seleccionamos la opción preferida. Y a medida que el programa avanza en su ciclo de vida, esperamos que cada una de estas evaluaciones se hagan y que siempre la opción preferida sea la opción preferida, pero a medida que desarrollamos nuestro proyecto, esto puede cambiar también. Entonces, vemos oportunidades sobre cómo medir, para poder medir el balance del costo-beneficio puntos negativos y riesgos que puedan ir apareciendo. Entonces, beneficios y no beneficios. Es una palabra un poco rara, pero sabemos que todo proyecto siempre va a tener beneficios y también va a tener impactos negativos. Y en este tipo de caso de negocios nos medimos los impactos negativos, así como medimos los impactos positivos y también consideramos los riesgos. Y finalmente, los costos de oportunidad. El caso, ¿por qué no deberíamos de hacer el proyecto? Esto nos permite ver todo nuestro programa de inversión y considerar los impactos de no hacer el proyecto.
Y este caso económico nos da una evaluación muy justa de las opciones y también si estamos usando el mismo caso de estudio para el programa y para todo los proyectos. Acá tenemos el caso comercial. ¿Es posible entregar esto, ejecutar esto en el mercado? Es decir, el mercado que puede ejecutar, ¿qué queremos utilizar como estrategia de contratación? ¿Vamos a utilizar un estándar internacional, uno nacional? ¿Qué tipo de procura vamos a hacer? ¿Va a ser un sociedad privada o un diseño y construcción o vamos a buscar socios estratégicos? Hay muchas metodologías de procura y el caso comercial cubre esta filosofía de procura y también considera cuál es el potencial porque en algunos casos vamos a necesitar definir las opciones, pero también la estructura potencial del contrato y cómo vamos a asignar los riesgos. Y finalmente va a definir los impactos sociales o los aspectos sociales y cómo se van a integrar ellos en puntos o ciclos específicos del ciclo de contratación. Entonces acá la estrategia comercial es entender. Yo puedo tener una idea estratégica excelente, en mi caso estratégico. Yo he definido que es económicamente viable, es decir, los beneficios y los costos están en balance. Y cuando veo el caso comercial, es que ¿puede el mercado ejecutar este proyecto para mí? Y entonces ahí necesito desarrollar, necesito ver las estrategias de contratación, porque mi estrategia tiene ciertos riesgos y cómo voy a poder yo compartir esos riesgos. Y pasando al caso financiero, podemos afrontar ese proyecto, es asequible y acá lo que vemos es los elementos de asumirlos a largo plazo, no solo la inversión de capital, sino los costos de operación. Se pueden asumir, los puede asumir mi departamento de gobierno, lo puede asumir mi plan de gobierno. He hecho la propia evaluación de riesgos. Tengo que cambiar la fuerza de trabajo o que voy a necesitar en el futuro. Se han tomado en consideración esos costos. He también visto los costos medioambientales y sociales y finalmente, lo más importante, ¿de dónde van a venir los fondos para mi proyecto? ¿Es un fondo anual? ¿Es un fondo de proyecto? ¿Es una inversión privada? ¿Es una mezcla? Entonces acá lo que veo es no solo el ciclo de construcción del activo, sino todo el ciclo y voy a evaluar el costo de capital, voy a considerar también los requisitos de fondos de los proyectos. Y finalmente vamos a ver el caso de gestión. En el caso de gestión, lo que vemos es si mi organización puede ejecutar este proyecto. Es decir, mientras que el caso comercial mira de manera externa si el mercado puede ejecutar el proyecto, el caso de gestión mira más internamente, cómo yo planifico gestionar este proyecto. ¿Voy a poder gestionar el proyecto? ¿Tengo la estructura de gobierno, los planes correctos y los recursos correctos para una ejecución exitosa? Y están ya las estructuras listas y voy a poder poner los recursos en el lugar de manera exitosa y cómo evalúo nuestro propio éxito de gestión. El plan de gestión también mira cómo voy a considerar a las partes interesadas, la participación de las partes interesadas y cómo voy a gestionar los riesgos a lo largo del programa. También voy a identificar esos riesgos en los otros casos. Entonces, estamos considerando acá cómo vamos a mitigar y no solo eso, sino también
cómo voy a ver mis beneficios, cómo voy a identificar los beneficios en otros casos de este modelo. Pero en el caso de gestión, lo que yo identifico es cómo yo voy a entregar esos beneficios. A menudo planificamos un proyecto, identificamos una serie de proyectos, de cosas positivas que el resultado del proyecto nos va a dar. Pero a lo largo del ciclo de vida se hacen algunos cambios o hacemos algunos cambios, pero hacemos reuniones selecciones erróneas y esto lo que hace es cómo vamos a asegurar que vamos a lograr los mismos beneficios y cómo vamos a gestionar otros nuevos beneficios a medida que nuestro proyecto puede ir cambiando en el ciclo de vida natural del proyecto. Es decir, en resumen, tenemos un caso de negocios con 5 capítulos, con 5 casos dentro de él. Entonces, el caso estratégico nos dice, ¿es la estrategia necesaria para el proyecto o programa? La segunda económico nos pregunta si es el proyecto económicamente y socialmente deseable, porque mide estos beneficios económicos o sociales. El caso comercial considera si el proyecto es comercialmente posible o viable. En el caso financiero nos preguntamos, ¿es asequible? Y en la parte de gestión, si se puede ejecutar de forma práctica. La estructura es muy simple para asegurar que podemos mirar cada uno de nuestros programas y proyectos de la misma manera. Y el modelo de 5 casos dentro del gobierno del Reino Unido tiene otras estructuras para programas más largos o más grandes con una serie de requisitos que está incluido en cada uno de los capítulos, pero también hay metodologías para proyectos más pequeños. Entonces, en el caso de un caso de negocio más pequeño o un pequeño proyecto, se puede hacer una sola etapa o una justificación de un solo caso de negocio. Es decir, cuando es un proyecto de un valor de menos de 2 millones de libras, es decir, $500,000. Entonces, en ese caso, vamos a hacer un resumen del modelo de 5 casos. Pero si es más de eso, en eso vamos a aplicar el modelo de los 5 casos completos. Ahora quiero cubrir algunos de los componentes claves, porque una de las razones para que los proyectos del sector público se encuentren en posiciones económicamente o financieras difíciles es porque a menudo no consideran cómo van a evaluar los beneficios, cómo van a medir los beneficios en términos reales. Siempre vemos los beneficios obvios de construir un hospital o un nuevo sistema ferroviario o una nueva carretera o un puerto. Los beneficios obvios son relativamente claros, pero ¿cómo medimos lo que no es tan claro? Uno de los retos que tenemos es que a medida que nuestro proyecto evoluciona y el mercado cambia o la gestión de capital cambia, tenemos que justificar en muchos casos el proyecto y la metodología para asegurar que tenemos buenos datos para evaluar los beneficios tanto en términos de monitoreo y también cómo evaluar en términos de no monitoreo. Es muy importante para el éxito de un caso de negocio buenos del sector público. Entonces, cuando vemos los beneficios de monitoreo y no monitoreo, lo que queremos asegurar es que tenemos resultados
medibles. Y esto es un resultado del programa. Parece obvio, pero en algunos casos lo que tenemos que escribir en nuestro plan es que la nueva vía va a, por ejemplo, implicar la unión de dos ciudades, por ejemplo. Entonces ahí tenemos con un proyecto, con un plan, o construir un nuevo hospital. Ahí sabemos que va una nueva instalación nos va a permitir una mejor gestión o entrega de servicios de salud. Y esto también nos puede llevar a ahorro de costos o eficiencia, pero no necesariamente sabemos cómo medir ese beneficio. Pero este modelo de 5 nos permite medir estos beneficios de forma más clara. Cuando también estamos viendo beneficios no monetarios, pueden ser la reputación, la lealtad del cliente en caso de un activo privado, o mejorar la moral y la productividad de los empleados cuando mejoramos las instalaciones de un colegio, los profesores van a sentirse más felices, o los estudiantes también, la productividad también va a mejorar de los empleados. Pero a veces no podemos poner métricas en estos. También los impactos sociales y ambientales, que también se ven impactados por una buena ejecución de un proyecto. En muchos casos, no consideramos los beneficios del impacto medioambiental. Por ejemplo, hemos mejorado la eficiencia de nuestro sistema ferroviario. Vamos a utilizar menos energía. Vamos a construir un edificio más moderno que va a consumir menos energía con impacto medioambiental. Entonces, este modelo nos permite evaluar eso y no solo considerar la posición económica, sino también esta parte del el impacto social y ambiental. Y también la importancia de tener métodos para poder tomar decisiones, porque a lo largo del ciclo de vida mi proyecto puede cambiar y yo voy a poder tomar las decisiones en base a los impactos reales que ha habido en mis beneficios. Y esto me permite evaluar dónde voy a asignar los recursos y cómo doy prioridad a mis proyectos. Obviamente hay diferentes métodos para analizar los beneficios. Todos son válidos y posibles dentro de los casos económicos. Podemos ver el retorno de la inversión, que normalmente no se usa en el sector público, pero es muy válido. ¿Cuánto tiempo va a demorar si yo invierto cierto capital? ¿Cuánto tiempo va a demorar en retornar esa inversión? También podemos ver a los indicadores clave de rendimiento. Pueden ser ellos parte de nuestra estrategia. Por ejemplo, en el sector de salud, queremos reducir el tiempo de espera de los pacientes para operaciones, o queremos mejorar las calificaciones de nuestros estudiantes. Estos son indicadores muy importantes y válidos de rendimiento. También podemos tener a partir de los comentarios de nuestros clientes. Entonces ahí tenemos mediciones para ver mediante encuestas y también evaluaciones del impacto social y medioambiental. Entonces, ¿cuáles son los retos y cómo gestionamos las mejores prácticas? Para mí es un ciclo. Cada uno de los casos va a pasar en el mismo ciclo. Vamos a tener la etapa de preinversión, los mismos estándares de caso de negocio, la misma etapa de contratación, después diseño, construcción y operación. Desde el inicio de ese ciclo, vamos a actualizar el caso de negocios. Y a medida que nosotros encontramos retos en nuestra evaluación, durante esas etapas, vamos a poder definir mejores prácticas y continuar las mejoras, y luego en el ciclo
poder mejorar a lo largo de nuestro ciclo. Entonces, la medición de los beneficios es una parte muy importante de este modelo de 5 casos. Y realmente, para poder asegurar el éxito de estos grandes estructuras de negocios, de construcción de infraestructuras, tenemos que poder evaluar el impacto real de un proyecto para apoyar el éxito, para gestionar los beneficios y que los beneficios estén en línea con nuestra estrategia ministerial o gubernamental. El otro componente clave o la otra parte clave de este modelo de 5 casos es la gestión de riesgos. ¿Cómo gestionamos la incertidumbre y los riesgos? Primero tenemos que entender que la realidad es que son cosas diferentes. La incertidumbre es algo que es bastante difícil de gestionar, no es predecible, es ambiguo. Es mirar en el futuro y ver algo que no podemos ver. Y los riesgos son los potenciales resultados negativos de un evento incierto. Entonces, nosotros sabemos o podemos no entender cuál es la incertidumbre del futuro, pero podemos saber su impacto en el proyecto. Entonces, gestionamos los riesgos para permitirnos estar en una posición clara para poder enfrentar la incertidumbre. Y el proceso de riesgo es parte del modelo de 5 casos. Y ese proceso clave es muy simple para mí, es simplemente identificar el riesgo, así que hacemos la identificación de riesgos para ver los potenciales riesgos e incertidumbres y sus impactos dentro del proyecto, dentro de la organización. Luego los evaluamos, los vemos su probabilidad de que pasen, su impacto potencial, y luego desarrollamos estrategias para mitigar, es decir, qué vamos a hacer para reducir el impacto o la probabilidad de los riesgos, y después hacemos un ciclo continuo de monitoreo. Entonces, como ven, muchos proyectos no hacen esto de una manera estructurada, y el modelo de 5 casos nos permite hacer esto a través del ciclo de casos y a través del ciclo de vida de nuestro proyecto o programa. Entonces, ¿cómo evaluamos, cómo identificamos y registramos nuestros riesgos? Entonces, a inicio temprana de una evaluación o identificación, primero, en la identificación trabajamos juntos para identificar cuáles son los riesgos potenciales. Vemos datos históricos, entendemos los datos históricos, así categorizamos los riesgos. Hay muchos modelos para la categorización de riesgos. Todos son válidos, pero tenemos que tener un módulo para poder categorizarlos. Después hacemos la evaluación. Tenemos que utilizar metodologías cualitativas y cuantitativas para poder definir y medir todos nuestros riesgos de la misma manera. Vamos a asignar probabilidades, a designar impacto para poder dar prioridad. ¿Por qué damos prioridad? Para poder asignar nuestros recursos para mitigar los riesgos más grandes. Y por supuesto, tenemos que mantener esos riesgos en algún lugar. Y para eso tenemos un registro de riesgos y vamos a compartirlos con nuestras partes interesadas de manera transparente. Y a medida que avanzamos en el proceso de gestión de riesgos, hacemos en ese mismo principio, al medida que desarrollamos los planes de mitigación, identificamos qué es lo que vamos a hacer para los riesgos de alta prioridad. Implementamos planes y desarrollamos planes de contingencia. A medida utilizamos riesgos para definir cuál es el plan o las contingencias que necesitamos para mitigar el riesgo, pero también es importante designar o identificar quién es responsable para mitigar, para ejecutar la estrategia de mitigación.
También necesitamos una comunicación y colaboración abierta, porque los riesgos necesitan la gestión de varias partes a menudo. Y lo clave es tener una comunicación abierta para enfrentar estos riesgos de emergencia y también para compartirlo con nuestros planes, para entender, identificar quién es mejor para gestionar los riesgos y también para poder apoyar. Y luego el monitoreo. El monitoreo es importante. Muchas veces veo registros de riesgos que se abren al principio y luego no se miran más. No se ven durante el diseño, la construcción. Pero este es un documento vivo que tiene que ser monitoreado, va a incluir factores externos y se necesitan revisiones continuas. Y luego, ¿cómo aprendemos de este proceso de gestión de riesgos? ¿Cómo adoptamos nuevas estrategias? Tenemos que entonces ver los incidentes, hacer revisiones, evaluar errores anteriores y también evaluar los éxitos e integrarlos dentro de un plan. Y esto es un plan de mejora continua. Necesitamos que adoptar nuestras metodologías para poder cambiar rápidamente lo que hacemos y también tenemos que revisarlas regularmente. Y también tenemos que ver la resiliencia dentro de nuestra organización para poder tener una gestión proactiva de los riesgos y crear esta cultura de resiliencia para manejar la incertidumbre y los desafíos de manera continua. Este es un poco el resumen del modelo de 5 casos y los 5 componentes de esto. Y para mí, el elemento crítico es la evaluación de los beneficios y de la gestión de riesgos. Y ahora creo que ya puedo tomar algunas preguntas. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Michael. Efectivamente, tenemos ya 2 preguntas que procedo a leerte para que por favor nos las puedas evacuar. La primera dice, de su experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que han identificado en la gestión de proyectos? Wow. The greatest challenge for me is El gran reto para mí ha sido o es la falta de conexión entre los que definen la etapa de preinversión, qué pretenden que logre el proyecto y los que van a ejecutar la entrega. Muchas veces veo casos de negocio del gobierno o planes que no definen adecuadamente cómo un proyecto va a ser medido y luego llegan a la etapa de entrega y se encuentran que hay que cambiar o modificar el proyecto. Y es muy difícil ahí demostrar la diferencia. Entonces, muchos departamentos de gobierno tienen una separación entre los estudios de preinversión y la ejecución. Y para mí eso es uno de los grandes retos que he visto y encontrado en todos los proyectos públicos. Entonces, en algunos casos hay cierta diferencia entre la estimación de costo del proyecto y el costo real del proyecto. Si no tenemos una conexión entre estos 2 componentes clave, es muy difícil demostrar el cambio. Entonces, para mí, en resumen, el mayor cambio o el mayor reto es asegurarnos que un proyecto considere todo el ciclo de vida del proyecto, no solo la parte de preinversión o procura o diseño o de operación, sino que asegurar desde el inicio que hemos considerado todo el ciclo de vida del proyecto. Ok, excelente. Tengo una pregunta más. Dame un segundo, por favor. Los desastres naturales imprevistos, como los clasifico como un riesgo latente en la gestión, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo clasifico los desastres naturales imprevistos? Como un terremoto, un tsunami, etcétera. yeah. So
what we're really talking about there is some Sí, hay algunas diferencias entre incertidumbre y riesgos. En resumen, siempre digo lo siguiente. Tenemos la gestión de riesgos para poder tener recursos disponibles para gestionar la incertidumbre. No podemos predecir la incertidumbre como un desastre natural. No podemos predecir su impacto en nuestro proyecto. Pero si mitigamos el riesgo, los riesgos que identificamos, esto nos va a permitir tener los recursos disponibles. Me refiero a recursos humanos, esfuerzos, recursos económicos, es decir, presupuesto, recursos del programa, flexibilidad. Si gestionamos bien los riesgos que entendemos, vamos a tener los recursos disponibles para enfrentar la incertidumbre cuando se presente. Y esto también nos permite tener cierta contingencia para permitirnos manejar la incertidumbre. Porque si planificamos nuestra incertidumbre, vamos a tener un gran fondo de contingencia porque estamos planificando para algo donde no tenemos el impacto. Entonces tenemos que ver los riesgos, entenderlos, cuantificarlos, gestionarlos bien y eso nos va a dar la oportunidad de lidiar con la incertidumbre en el futuro. Y también esto nos permite tener un marco de trabajo para gestionar la incertidumbre cuando ocurra. Y a menudo en los proyectos no manejamos los problemas día a día. Por ejemplo, en algunas contrataciones, el cliente da todos los riesgos al contratista. Pero si hay cierto evento como un desastre natural, el contratista no va a estar en el mejor lugar para manejar ese punto. Y el cliente se ha vuelto distante al asignarle todos los riesgos. Pero si manejamos juntos, el cliente y el contratista, los riesgos, vamos a tener mejor oportunidad de enfrentar la incertidumbre cuando suceda. Entonces, la incertidumbre en nuestro registro de riesgo tiene que ser considerada con todos los potenciales impactos, pero nuestro enfoque debe estar en entender los riesgos que sí podemos mitigar, que sí podemos gestionar y reducirlos para poder tener flexibilidad futura y poder lidiar con una incertidumbre cuando ésta ocurra. Bien, Michael, unas preguntas más en relación con los 5 casos. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el momento en que se genera la idea de proyecto hasta que se cumplen los 5 casos para la propuesta de negocio? ¿La propuesta de negocio se realiza por parte del sector privado hacia el público? ¿Se realiza en conjunto o lo realiza en su totalidad el sector público? La forma en que se gestionan los 5 casos, ¿los realizan de manera híbrida, tradicional o por iteraciones? Yeah. Well, that very much depends on the nature. Sí, eso va a depender de la naturaleza del programa o proyecto. Entonces, en mi experiencia, que ha sido en el sector público en el Reino Unido y aquí en el Perú, es más entonces vemos cada uno de los casos del sector público para que el sector público pueda responder cada uno de estos casos. Por ejemplo, el caso estratégico es algo que claramente el sector público va a hacer por sí mismo, porque ellos entienden mejor su alineación de la política, de los requerimientos del ministerio. Pero en el caso económico necesitamos la parte del sector privado para que nos evalúe los costos del proyecto potencial, que evalúe el impacto y los beneficios. Entonces, eso se hace normalmente de manera híbrida. Muchas organizaciones gubernamentales tienen sus propios
departamentos financieros internos y normalmente son el mejor parte para ver el modelo financiero porque entienden mejor esa parte durante el ciclo de vida. Entonces, normalmente se hace en colaboración híbrida entre el sector privado y los consultores o socios del sector privado que están apoyando en el desarrollo de todo el caso de negocios. Bien, una última pregunta. ¿Qué papel juega la socialización de los proyectos a su éxito? Es decir, incluir a toda la población en todo el proceso. Yeah, so Sí, el propósito del modelo de 5 casos es ser transparente. En el Reino Unido, todos los departamentos del sector público tienen que publicar este modelo de 5 casos para el conocimiento de la población. Y veamos a la población como una parte interesada y las partes interesadas tienen que ser incluidas en el plan, en el plan estratégico, en el plan de gestión. Entonces necesitamos que entender los comentarios de las partes interesadas, pero eso también va a depender de la naturaleza de las partes interesadas. Eso no quiere decir que todas las personas tienen que dar su opinión sobre el plan, pero tenemos que entender el impacto en la población del caso estratégico o del caso económico, y eso se hace de diferentes maneras. Nuevamente, dependiendo del proyecto, pero es importante considerar a la población como una parte interesada y cuánta información vamos a tomar de ellos de acuerdo al tamaño. Entonces, si tenemos una inversión masiva del sistema ferroviario, va a involucrar a mucha población y vamos a esperar mucha información de la población porque muchas personas van a ser impactadas por ese sistema ferroviario. Y hay diferentes formas de tomar esa información, pero si estamos construyendo un activo local o regional, entonces ahí vamos a necesitar el input de un sector más reducido. Y a menudo, en base a la pirámide que hicimos al inicio, si tenemos alineamiento a nivel del gobierno, también puede haber la estrategia nos ha dado cierto alineamiento con la población. Entonces, tenemos que ver la naturaleza del proyecto, pero la población es considerada parte interesada y muchas veces su opinión va a ser limitada o en otras bastante significativo. Pero es un beneficio porque recibimos su opinión y eso nos permite gestionar el éxito del proyecto. Gracias, Michael. Disculpa, una última pregunta. En el caso de Perú, ¿la aplicación del modelo de los 5 casos se ha dado en proyectos bajo la ley de contratación peruana o bajo modalidades de contratación distintas a la ley de contratos públicos, como los contratos NEC o de gobierno a gobierno? So we have not used No hemos utilizado el modelo de 5 casos en Perú y eso es porque los programas en los que estamos trabajando aquí en el Perú, estos ya existían cuando nos seleccionaron como consultores. Entonces, en ambos programas ya tenían su etapa preinversión, ya había pasado esa preinversión, sino que nos asignaron como parte de socios de ejecución. Estamos utilizando algunos componentes de este modelo de caso, por ejemplo, estándares de contratación internacional, contratos internacionales, el contrato NEC. También utilizamos evaluación de beneficios y riesgos internacionales. Estamos utilizando evaluación de riesgos multicriterio.
pero el modelo de 5 casos no, porque la decisión ya se había hecho y fuimos asignados como partes ejecutoras. Y este modelo tiene que aplicarse en el primer punto de inversión para poder apoyar en el éxito del proyecto. Todavía es posible desplegar la filosofía y el pensamiento, que es lo que estamos haciendo en el Perú, pero no estamos desplegando estrictamente el modelo de 5 casos. Excelente, Michael. Muchísimas gracias por todos los aportes brindados hoy y por la atención de las respuestas que nos has brindado en esta mañana, tarde para ustedes. De igual manera, agradecemos a todos los que han participado el día de hoy. Les esperamos mañana a través de esta misma sesión virtual y por la misma hora. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenos días para Costa Rica, buenas tardes en Inglaterra.